Es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Y en gran parte todo esto es culpa de algo llamado la propaganda. Todos hemos estado expuestos a algún tipo de propaganda en nuestras vidas. Pero antes de continuar con este video, ¿qué quiere decir la palabra propaganda? La propaganda es una serie de estrategias diseñadas para persuadir a una persona, para hacerlos creer en una idea, apoyar una causa o la más normal, comprar un producto. La de comprar el producto es la más fácil de percibir, porque muchas veces en la televisión, en los comerciales, en los periódicos nos están vendiendo un producto de frente. Pero en muchas ocasiones también lo hacen de forma indirecta, tanto así que yo diría de forma subliminal. Por ejemplo, veamos esta gran marca de café llamada Starbucks. En muchas ocasiones, ellos lanzan sus comerciales de Starbucks invitando a la gente a sus tiendas a probar su café, como cualquier otra persona, como cualquier otro comercio. Pero ¿qué fue lo que pasó con la última temporada de Game of Thrones? Una serie que tiene un equipo de producción de yo no sé cuántas personas, todos profesionales, y nadie vio esa tacita de café olvidada en el set de grabación. Nadie vio que la marca de Starbucks reposaba sobre la mesa y la grabaron y así quedó para siempre en la serie de Game of Thrones. ¿Será que de verdad fue un error? ¿O será que fue una estrategia muy inteligente de la empresa? Eso nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el nombre de Starbucks, gracias a ese error, le dio la vuelta al mundo, siendo para muchos una propaganda bien astuta. Y como ese ejemplo hay muchísimos otros tipos de propaganda, no solo de productos o servicios, sino también de gobierno y tipos de propaganda que afectan nuestras vidas cotidianas. Algunas de ellas bastante difíciles de percibir, bastante subliminales, donde expertos se reúnen para ver cómo hacen para sembrarnos esa semillita en la cabeza sin que nadie se dé cuenta. Muy inteligentes porque por muchos años así lo han logrado. Porque volviendo al tema de Starbucks, cuando usted le venden un producto de frente, ahí es donde está la línea fronteriza entre ofrezco mi producto o genero una estrategia de comunicación para influenciar o manipular el sentimiento de la gente y hacerlos creer en una idea. Pero para entender un poco más el tema, antes de entrar en situaciones más profundas, pongamos un ejemplo muy sencillo. Una montaña en la Toscana, en Italia, abandonada en el medio de la nada, y ponemos allá a un bebé recién nacido, sin ninguna interacción con el mundo exterior. El bebé crece, aprende de agricultura, aprende a sobrevivir, aprende a comer, pero no tiene ninguna ideología del mundo exterior. Para ese bebé, ¿cuál es el concepto de lo bueno y de lo malo? Para ese bebé, que ya no es un bebé, sino que tiene 25 años el señor, que nunca ha visto nada aparte de su finca, ¿quiénes son los buenos? ¿Son los rusos o son los gringos? ¿Son los chinos o los de Corea del Norte? Para ese bebé, ¿cuál es el real concepto de lo que es bueno y de lo que es malo? Si su cerebro aún no ha sido intoxicado con ningún tipo de ideología, con ningún tipo de objetivo militar para que la gente piense como nosotros. Si ese bebé jamás fue al sistema de escuela que tenemos desde la era de los romanos. Me gustaría sentarme con ese bebé y hacerle un par de preguntas serias, porque ese bebé debe tener unas ideas completamente diferentes al resto de nosotros, los que hemos nacido en esta sociedad y a los que nos han expuesto a varios tipos de propaganda desde que somos unos niños todos los días, todos los años. Y los gobiernos entienden muy bien ese concepto. Por algo, muchos gobiernos son dueños de las cadenas de noticias más importantes de los países. Por eso los medios de comunicación son tan importantes. Nosotros nunca vamos a saber a ciencia cierta y exactamente cuáles son las intenciones de un gobierno o un país para ir a invadir a otro. Estados Unidos nunca nos va a decir la verdad por qué fue a la guerra con Irak o por qué hay tantas guerras que se disputan a lo largo del planeta en nombre de la libertad. Nunca nos van a decir realmente cuáles son las intenciones, el por qué. Pero si usted le echa cabeza, y más adelante vamos viendo con el video, el por qué se vuelve un poco más fácil de descifrar. Hay muchos tipos de propaganda y como todo en la vida, hay propaganda buena y hay propaganda mala. Veamos aquí algunos tipos de propaganda interesantes. Uno de los tipos de propaganda más utilizados se llama el tipo de propaganda únete a nosotros. La gente necesita el sentido de pertenencia a una comunidad. Necesita ser parte de algo. Únete a nosotros, como la propaganda que usan los americanos durante décadas que se llama Join the Army. Todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo está Join the Army. Todo el mundo se está juntando a nosotros. No te quedes por fuera. No seas el único que no entra al baile. Y la gente
gente de pensar que se va a quedar por fuera de algo tan especial, join the army, y se mete en cosas como en este caso la propaganda americana para reclutar soldados, que si la siguen aplicando después de tanto tiempo es porque les funciona. Pero si una persona se sienta a pensar realmente qué pasa si yo me quedo por fuera de esta gran oportunidad, me va a morir. Otro tipo de propaganda muy utilizada es hacer quedar mal a la competencia, que eso lo hemos visto en muchos casos, sobre todo de la voz de Donald Trump. You know you're a fake. You know that your whole network, the way you cover it, is fake. Todos los políticos, todos, siempre, cualquier gobierno va a usar propaganda en todos los países del planeta. Esto no es por echarle el agua a ninguno en especial, son simplemente ejemplos de la vida real. Tenemos otro tipo de propaganda que es la propaganda del testimonio, y la vemos muy clarito en la gente que compra membresías para el gimnasio. Compra esta membresía para el gym. Mira cómo Juan la compró y ahora tiene un cuerpo escultural. O el claro ejemplo del odontólogo en la televisión, recomendando la crema de dientes, la recomendada por todos los dentistas. Hola, soy Messi y amo a Adidas. Es poner una figura pública o alguien que tenga algún tipo de credibilidad en un tema como el odontólogo, recomendando un producto que tenga que ver con el tema. ¿Qué mejor que un odontólogo le diga cuál es la mejor crema de dientes para uno? Propaganda. Pero vamos un poquito más allá. La propaganda de echarle los perros al producto, que es una propaganda muy utilizada por el gobierno de Canadá. Canadá es el mejor país del mundo para vivir, el más seguro, el más tranquilo, el más feliz del mundo. Y ustedes siempre van a ver la propaganda del gobierno de Canadá. Gente feliz, gente sonriendo, gente con familias, gente en el parque y casi siempre en verano. Casi nunca en invierno. Esa es la propaganda de la coquetería, de siempre mostrar lo bueno que tiene nuestro producto. Hay otra muy interesante que es la técnica del pueblo, la técnica de las masas, que es cuando vemos, por ejemplo, a un candidato a la presidencia yendo a un kiosco de comida rápida en la calle. Y esto a veces sale bien y a veces sale mal porque se siente muy forzado. Por ejemplo, cuando Barack Obama fue a un restaurante muy reconocido, creo que fue en la ciudad de Chicago. O si no, cuando esta señora, que ni me acuerdo el nombre ni quiero acordarme, una política en Colombia, que le hicieron una cantidad de memes a la pobre. Porque es que nomás la foto ya uno como que se da cuenta que es un poquito forzado. Hay otra técnica bastante peligrosa que se llama la técnica de la transferencia. ¿Qué quiere decir? Transferir el sentimiento que tiene la masa por algo o alguien a otra persona o producto. Por ejemplo, nuestros domicilios son más rápidos que un auto de la Fórmula 1. Ya sabemos que los autos de la Fórmula 1 son rápidos, nuestro domicilio es igual de rápido. Eso es una técnica legítima para decir o vender que nuestro servicio es rápido y está bastante bien. Pero ¿qué pasa cuando decimos, si usted vota por este candidato presidencial es como si votara por el mismo Hitler? Es la misma técnica, pero bastante más compleja. Y a veces el mensaje puede llegar a ser bastante sutil, como nuestro presidente Petro, que dice que la cárcel de El Salvador es un campo de concentración. Y uno escucha el discurso y no se está dando cuenta que le están metiendo propaganda en el discurso. Así, sutil, llega el mensaje al cerebro. Pero ya sabiendo todo esto, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer al respecto. Cuando ustedes estén viendo una pauta publicitaria, un comercial o una propaganda, la que sea, y sientan algo en el corazón, esto les dé una emoción, un sentimiento, deténgase por un segundo y pregúntese, ¿esto que estoy sintiendo es lo que ellos querían que yo estuviera sintiendo? Y ahí está la diferencia entre me están influenciando, me están manipulando o por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Pero ya dejando todo esto de lado, centrémonos en lo que es en sí la propaganda. La peligrosa, la grande, la de verdad, la del juego de niños grandes. Propaganda de los rusos, de los chinos contra los gringos y todo eso. Partamos de la base que todo el mundo usa propaganda. No son solo los rusos, los chinos y los gringos. La propaganda es una forma de llevar un mensaje a la masa para llevarlos a un objetivo en común. Así este no tenga mucho sentido que digamos. Es un método que te hace sentir que necesitas ir en cierta dirección, por el motivo que sea real o sea ficticio. De repente usted siente la necesidad de ir para allá, por alguna razón la que sea, pero tal vez esa razón ni siquiera es su propia razón, o tal vez esa razón ni siquiera exista y sea inventada. La idea es suprimir los detalles para que la gente no pueda echarle tanta cabeza al asunto. Hay que liberar Irak porque allá todos son malos y terroristas, punto final. No hay que meterle tantos detalles porque donde la gente tenga más detalles puede agarrar más para pensar y para sacar sus propias conclusiones, y esto es perjudicial para la propaganda. Volvamos a la guerra con Irak. Los gringos la llamaron la Operación para la Liberación de Irak, como si el pueblo de Irak necesitara ser liberado de sí mismo. Eso es lo que le vendieron al pueblo de los Estados Unidos. Una
Una operación militar que llevó a la muerte a miles de familias inocentes en Irak, en nombre de la libertad. Pero como en casi todas las guerras, los que mueren son las personas inocentes. Es el pueblo, el que no tiene nada que ver, el que ni siquiera entiende lo que está pasando. Esas mismas personas que necesitaban libertad y terminaron fue bajo tierra. Pero ¿por qué les doy este ejemplo? Porque es muy importante. Para los americanos, la palabra libertad significa en sí el concepto de los Estados Unidos, el país de la libertad, donde está la estatua de la libertad, donde todo es posible, donde todos podemos hacer lo que queramos. Y en cierta forma sí es así, en cierta forma no es así. Pero la palabra libertad mueve el corazón del pueblo americano. La operación para la libertad de Irak. Ya tiene el visto bueno del pueblo, vaya y mate a toda esa gente en nombre del petróleo, de la libertad. Porque donde el pueblo se entere de las reales intenciones del gobierno, que no es tanto la libertad, sino otra cosa, la que sea, ya no va a apoyar al gobierno. Y el gobierno necesita que su pueblo lo apoye. Imagínese todo el mundo en las calles protestando para que usted no vaya a hacer allá las cosas que usted necesita estar haciendo como presidente. Se necesita que el pueblo esté tranquilo, para que ellos crean que usted está haciendo lo correcto. La propaganda como tal no es ni buena ni mala, pero sí es necesaria, sobre todo para movimientos colectivos. Ha habido propagandas muy buenas. Ha habido propaganda para crear movimientos de masa en contra de la esclavitud y liberar a los Estados Unidos del sistema de esclavitud que tenían en aquel entonces. Ha habido propaganda muy buena para movimientos que van en contra del cambio climático. Propaganda muy interesante para apoyar a las empresas y que hagan algo responsable con respecto al medio ambiente. Y la propaganda es supremamente importante para mover las masas de un punto a otro, porque es que la gente necesita que le digan qué pensar. Por eso sería muy interesante hablar con el bebé que dejamos en esa montaña allá en la Toscana, para ver el tipo en qué está pensando hoy en día después de 25 años de abandono por allá. Porque es que así suene duro y difícil de digerir, muchas de las cosas que nosotros pensamos no vienen de nosotros mismos. Nos han impuesto esos pensamientos ahí. La gente necesita que le digan en qué creer y en qué pensar. Pusieron una bomba atómica, y eso es bueno, eso es malo. No, es bueno porque mató un poco de hijo de madres por allá. Ah, bueno, entonces qué bueno. No, es malo porque mató un poco de inocentes por allá. Uy, no. Muy malo, muy malo. Al bebé que dejamos allá en la Toscana está muy tranquilo. Ya el tipo tiene como 30 años. Ya no es un bebé, hermano. Ese man ya está grande, es un borracho allá. Pero un día estaba cultivando unas zanahorias y llegó un señor con una pancarta que dice que el calentamiento global es una realidad, que nos están jodiendo. El tipo se asusta. Al otro día llega otro y dice, no, eso es mentira. El calentamiento global es un mito. Estamos todo bien. Ah, bueno, me tranquilizo. El tipo queda en una confusión porque ve una noticia y después ve la otra y no saben cuál de las dos creer, porque él no lo ha visto con sus propios ojos el calentamiento global. Pero uno de los dos señores de repente no vuelve a aparecer. Y el que sí vuelve a aparecer le repite constantemente todos los días que el mundo se va a acabar, que al final de repetir tanto el tipo queda convencido de que el mundo se va a acabar. Cuando venga el otro a decirle que era mentira, ya no le va a creer. ¿Cuál de los dos señores tenía la razón? El bebé nunca lo va a saber. Y así pasa con nosotros. El bebé es usted, el bebé soy yo, el bebé somos todos nosotros. Que muchas de las cosas que creemos y que somos fieles creyentes de que esa es la historia y que así es. Nunca sabremos si de verdad fue así. Así pasa hoy en día con Rusia y Ucrania, por ejemplo. Y esto cae de anillo al dedo porque justo después de este video viene la saga de Ucrania. Y esto que les estoy diciendo es muy importante para que lo veamos de una forma objetiva. Porque según los rusos, si usted nace en suelo ruso, lo que ellos están haciendo es liberando a Ucrania de una amenaza nazi, porque los ucranianos son nazis, eso es lo que dicen ellos allá. Pero si usted está en Ucrania, ellos dicen, nosotros qué nazis ni qué nada, nosotros somos ucranianos, estamos tranquilos aquí en nuestro cuento, esta gente viene a invadirnos, queremos solo recuperar nuestro territorio por la libertad del pueblo ucraniano. Dependiendo de usted donde nazca, sus creencias son diferentes, por la propaganda. Pero el resultado al final es el mismo, como en la guerra con Irak. ¿Qué importa si tienen razón los rusos o los ucranianos? ¿Qué importa cuál de los dos tenga la verdad en sus manos? Al final, son las familias inocentes que están en el medio de esa melcocha los que pagan la factura. Son esas familias a las que de repente ven aquí en la calle 50 tanques del enemigo a destruir todo su barrio, todos sus edificios, y a usted le toca agarrar a sus niños para salir corriendo. Esas familias y esa gente que no entiende qué carajos está pasando, a las que les importaba un pepino el tipo de propaganda. Dependiendo de dónde nacemos,
cambia la realidad, porque cambia así también el tipo de exposición a la propaganda, el tipo de intereses del suelo donde nacemos. Estamos expuestos a un tipo de propaganda lanzada desde un Zeppelin nazi, al tipo de propaganda de los periódicos de la región, de la televisión de la región o del internet que consumimos en la región. Y esa es la importancia del internet hoy en día. Fuentes de información como Twitter, por ejemplo, que son aún, parece ser, lugares de libre opinión donde todo el mundo puede mostrar y decir lo que quiera. Por eso son tan controversiales, por eso quieren ser tan controladas por muchos. Aquí en Canadá, el gobierno pasó una ley que todavía no se sabe cuándo la van a implementar, pero ya pasó en el Senado y ya la aprobaron. Se llama la ley del C-11, el Bill C-11, que lo que pretende es controlar la información que se transmite a través del Internet. ¿Qué quiere decir? Que si usted está en Colombia y busca en YouTube guerra con Rusia, le sale algo distinto a que si usted estuviera en Canadá. El gobierno en Canadá de ahora en adelante va a escoger cuáles son los resultados de sus búsquedas en Internet. Así como suena, es una cosa que a mí me pone los pelos de punta, lo cual no impide que podamos ver comerciales de testimonio como por ejemplo el siguiente. El internet sigue evolucionando, por eso mismo es que son importantes herramientas como un VPN que nos cambie la ubicación IP para poder navegar tranquilos cualquier tipo de internet en cualquier lugar del mundo. Yo siempre uso uno, el mío se llama Surfshark. Si usted está en Alemania, en Rusia, en Bangladesh o donde sea y quiere conectarse al internet local de su comunidad, con Surfshark usted simplemente cambia el internet y pasa de Colombia a Canadá o a Estados Unidos. En muchas ocasiones esto sirve también, por ejemplo, para ver el catálogo de Netflix de otro país. Usted quiere ver el catálogo de Netflix que ven los americanos, cambia el VPN a Estados Unidos y ve el catálogo de Netflix de los americanos. Porque en la televisión, en las películas y en las series también van escondidos mensajes de propaganda diferentes, lo cual lleva a una creencia diferente de la humanidad dependiendo de en dónde está conectada. Y asimismo se pueden acceder a muchas otras funcionalidades del internet que en algunos países están restringidas pero que en otros países no lo están. Muchas páginas americanas en China están prohibidas, pero gracias a un VPN usted puede navegar libremente por ahí. Por lo menos por ahora. Se llama Surfshark VPN. Código promocional Planeta Juan. Con ese código 83% de descuento y 3 meses gratis. Ahí les dejo el link en la descripción. ¿Se dio cuenta cómo metí una propaganda dentro de la propaganda? ¿Para qué nos sirve toda esta información? Cuando veamos publicidad o propaganda y nos genere un sentimiento o una forma de pensar, ¿será que ese sentimiento o esa forma de pensar sí es mía o es lo que ellos quieren que yo sienta y piense? Y de ser así, ¿cuál es la intención detrás? ¿Por qué ellos quieren que yo me sienta o piense así? ¿Cuál es el real objetivo de mi sentimiento? Si usted de repente siente odio o repudio por algún país específico, alguna raza específica, algún tipo de cultura o algún tipo de sistema, tal vez ese odio o ese repudio ni siquiera sea suyo de verdad. Pregúntese por qué tiene esos sentimientos y a quién le convenía en algún momento que usted se sintiera así. De todo lo que sabemos y conocemos en el mundo, ¿qué es verdad y qué es mentira? La historia de la humanidad sí fue como sucedió de verdad. La historia pertenece a quien la cuenta. Si usted nació en Rusia, para ellos, los rusos inventaron el bombillo. Si usted nació en Estados Unidos o en América, para nosotros fueron los gringos quienes inventaron el bombillo. La realidad es relativa dependiendo de su posición geográfica. ¿Será que el hombre sí caminó sobre la luna? ¿O todo eso es un montaje también? ¿La guerra contra el narcotráfico es para eliminarlo o para ver ahora quién lo va a controlar? Corea del Norte, ¿de verdad es una cárcel como todos dicen? ¿O esa es la propaganda que los mismos de Corea del Norte quieren que todos en el mundo pensemos para que nadie vaya allá a joderles la vida? ¿Y qué tal que todos estén viviendo muy bien? ¿Los carros eléctricos están aquí para salvar al planeta o para salvar a la industria automotriz? ¿Todo lo que creemos y conocemos es verdad o fue planeado? ¿Qué es real? ¿Qué es mentira? Lo que sea real o lo que sea mentira, yo tampoco sé. Pero siempre me cuestiono y ahora ustedes también.